Si sospecha que padece la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, o tiene preguntas sobre cómo protegerse, esta guía recoge las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Ministerio de Sanidad sobre cómo actuar ante la expansión del SARS-CoV-2. 1. ¿Cómo puedo prevenir el contagio? Extreme las medidas de higiene y evite el contacto con personas contagiadas. 2. ¿Qué hago si sospecho que estoy contagiado? La manera de proceder depende del grado de exposición. 3. ¿Cómo sé si he estado en contacto estrecho con un caso positivo? Se considera contacto estrecho una distancia inferior a 2 metros. 4. ¿Qué me preguntarán si llamo a emergencias? Consulte las preguntas del formulario de la COVID-19. 5. ¿En qué consiste el test del coronavirus? El test se basa en la toma de muestras del tracto respiratorio. 6. ¿Cómo es la prueba en el laboratorio? Los facultativos realizan una prueba denominada PCR. 7. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo la COVID-19? Le someterán a un aislamiento domiciliario o un ingreso hospitalario. 8. ¿Cómo sé que me he curado? Son necesarias 2 pruebas negativas. 9. ¿Puedo volver a contagiarme? No existen evidencias científicas que lo demuestren. 10. ¿A qué teléfono debo llamar? Consulte en este listado los números de teléfono habilitados. Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 1 metro. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Limite al máximo las reuniones numerosas. Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 1 metro. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Limite al máximo las reuniones numerosas. Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 1 metro. Limite al máximo las reuniones numerosas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 1 metro. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limite al máximo las reuniones numerosas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Si cree que puede padecer la COVID-19 porque presenta síntomas compatibles, fiebre, cansancio o tos seca, ha viajado a zonas consideradas como foco de infección, China, Corea del Sur, Singapur, Irán y el norte de Italia, o ha estado cerca de una persona contagiada, siga los siguientes pasos. A. Tengo síntomas. ¿Ha estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado? SI con acento agudo NO. Acuda a su médico como una consulta habitual. Aíslese, llame al 112 o teléfono local. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, ingreso hospitalario, aislamiento. B. He estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado. ¿Tiene síntomas? SI con acento agudo NO. Aíslese. ¿Ha estado a menos de 2 metros de un contagiado durante un tiempo continuado?
SI con acento agudo NO haga vida normal y vigile sus síntomas, aíslese. ¿Aparecen síntomas? ¿Aparecen síntomas? Llame al 112 o teléfono local SI con acento agudo NO. Continúe hasta los 14 días de cuarentena. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, aislamiento, ingreso hospitalario. Tengo síntomas. ¿Ha estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado? SI con acento agudo NO. Aíslese, acuda a su médico como una consulta habitual. Llame al 112 o teléfono local. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, aislamiento, ingreso hospitalario. B. He estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado. ¿Tiene síntomas? SI con acento agudo NO. ¿Ha estado a menos de 2 metros de un contagiado durante un tiempo continuado? Aíslese. SI con acento agudo NO. Haga vida normal y vigile sus síntomas. Aíslese. ¿Aparecen síntomas? ¿Aparecen síntomas? Llame al 112 o teléfono local SI con acento agudo NO. Continúe hasta los 14 días de cuarentena. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, ingreso hospitalario, aislamiento. Tengo síntomas. B. He estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado. ¿Ha estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado? ¿Tiene síntomas? SI con acento agudo NO. ¿Ha estado a menos de 2 metros de un contagiado durante un tiempo continuado? Aíslese, acuda a su médico como una consulta habitual. SI con acento agudo NO. Haga vida normal y vigile sus síntomas. Aíslese. ¿Aparecen síntomas? ¿Aparecen síntomas? Llame al 112 o teléfono local SI con acento agudo NO. Continúe hasta los 14 días de cuarentena. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, aislamiento, ingreso hospitalario. Tengo síntomas. B. He estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado. ¿Ha estado en zonas de riesgo o en contacto con un contagiado? ¿Tiene síntomas? SI con acento agudo NO. ¿Ha estado a menos de 2 metros de un contagiado durante un tiempo continuado? Aíslese, acuda a su médico como una consulta habitual. SI con acento agudo NO. Haga vida normal y vigile sus síntomas. Aíslese. ¿Aparecen síntomas? ¿Aparecen síntomas? Llame al 112 o teléfono local SI con acento agudo NO. Continúe hasta los 14 días de cuarentena. Le harán un test domiciliario negativo positivo. Caso descartado. Síntomas leves, síntomas graves, aislamiento, ingreso hospitalario. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también sufren dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Síntomas comunes posibles: fiebre, congestión y o secreción nasal, dolor de garganta, tos seca grave, dificultad para respirar, cansancio, diarrea. Posible. Síntomas comunes posibles: fiebre, congestión y o secreción nasal, dolor de garganta, tos seca grave, dificultad para respirar, cansancio, diarrea. Posible. Síntomas comunes posibles: fiebre, congestión y o secreción nasal, dolor de garganta, tos seca grave, dificultad para respirar, cansancio, diarrea. Posible. Si tiene problemas respiratorios graves, como dificultad para respirar, solicite siempre atención médica o contacte con el 112 o su servicio de emergencias local. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda será sometida a un test del coronavirus cuando se hayan descartado otras posibles causas infecciosas que puedan justificar el cuadro clínico, independientemente de si ha estado en contacto estrecho con un contagiado o si ha viajado a un foco de infección en las 2 semanas previas. Se considera contacto estrecho cuando se ha permanecido a una distancia menor de 2 metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado. Dependerá de cada caso y del criterio de las autoridades o facultativos. La distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros. En un turismo,
Todos los ocupantes pueden verse expuestos al virus. 2 metros en la cabina de clase turista de un avión convencional, podrían verse expuestas entre 12 y 25 personas. En un autobús de 55 plazas, se pueden ver expuestos entre 14 y 21 ocupantes. En un turismo, todos los ocupantes pueden verse expuestos al virus. La distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros. 2 metros en la cabina de clase turista de un avión convencional, podrían verse expuestas entre 12 y 25 personas. En un autobús de 55 plazas, se pueden ver expuestos entre 14 y 21 ocupantes. La distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros. En un turismo, todos los ocupantes pueden verse expuestos al virus. 2 metros en la cabina de clase turista de un avión convencional, podrían verse expuestas entre 12 y 25 personas. En un autobús de 55 plazas, se pueden ver expuestos entre 14 y 21 ocupantes. En la cabina de clase turista de un avión convencional, podrían verse expuestas entre 12 y 25 personas. En un turismo, todos los ocupantes pueden verse expuestos al virus. En un autobús de 55 plazas, se pueden ver expuestos entre 14 y 21 ocupantes. La distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros. 2 metros. Estas son las preguntas que debe responder si se pone en contacto con las autoridades sanitarias porque sospecha que se ha contagiado con el coronavirus de Wuhan. El test se basa en la toma de muestras del tracto respiratorio. Lo realiza un sanitario en el propio domicilio, generalmente cuando el caso de estudio es asintomático o los síntomas son leves, o en un centro de salud, si el paciente se encuentra ingresado por un cuadro grave. Muestras respiratorias. Otro tipo de muestras: exudado o aspirado / lavado, exudado, esputo, biopsia / necropsia de pulmón, aspirado, endo, traqueal, lavado, bronco, alveolar, suero, sangre, heces, orina. Muestras respiratorias. Otro tipo de muestras: exudado o aspirado / lavado, exudado, esputo, biopsia / necropsia de pulmón, aspirado, endotraqueal, lavado, broncoalveolar, suero, sangre, heces, orina. Muestras respiratorias. Otro tipo de muestras: exudado o aspirado / lavado, exudado, esputo, aspirado, endotraqueal, biopsia o necropsia de pulmón, lavado, broncoalveolar, suero, sangre, heces, orina. Si la prueba es negativa, el caso se descarta. Solo si es positiva o no concluyente, se toman nuevas muestras, que han de enviarse al Centro Nacional de Microbiología, CNM. Pareja de sueros tomadas con una diferencia de entre 14 y 30 días. El primer suero debe recogerse en la primera semana de enfermedad. Si solo es posible recoger una muestra de suero, ha de tomarse al menos 14 días después del inicio de los síntomas para poder confirmar la presencia de anticuerpos específicos. Heces y orina, para confirmar o descartar la excreción de virus por vías alternativas a la vía respiratoria en pacientes positivos. En esta crónica, un paciente aislado en su casa cuenta en primera persona cómo fue su prueba. Los facultativos realizan una prueba denominada PCR, siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, en un laboratorio de microbiología. Estos son los pasos. A. Se toma una muestra del material genético frotando con un bastoncillo la cavidad bucal. B. Se añaden cebadores, que son moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus. Cebadores. C. Los cebadores se extienden, generando una réplica del material genético. D. Mediante esta técnica, se generan múltiples réplicas del material genético original. De esta forma es más fácil detectar el ARN viral. Para considerar un contagio, hay que obtener 2 pruebas PCR positivas a partir de genes alternativos. A. Se toma una muestra del material genético frotando con un bastoncillo la cavidad bucal. B. Se añaden cebadores, que son moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus. Cebadores. C. Los cebadores se extienden, generando una réplica del material genético.
Mediante esta técnica, se generan múltiples réplicas del material genético original. De esta forma es más fácil detectar el ARN viral. Para considerar un contagio, hay que obtener 2 pruebas PCR positivas a partir de genes alternativos. Se toma una muestra del material genético frotando con un bastoncillo la cavidad bucal. Se añaden cebadores, que son moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus. Los cebadores se extienden, generando una réplica del material genético. Mediante esta técnica, se generan múltiples réplicas del material genético original. De esta forma es más fácil detectar el ARN viral. Para considerar un contagio, hay que obtener 2 pruebas PCR positivas a partir de genes alternativos. Si no presenta síntomas o los síntomas son leves, las autoridades sanitarias le prescribirán aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a cuidadores, como el uso de mascarillas, lavado de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Si los síntomas son graves, le recomendarán el ingreso hospitalario. No hay ningún medicamento antiviral específico para tratar la COVID-19. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo para aliviar los síntomas. Para dar el alta de los casos confirmados se requerirá 2 tomas de muestras respiratorias separadas por al menos mayor que 24H. Ambas deben ser negativas. Para dar el alta de los casos confirmados se requerirá 2 tomas de muestras respiratorias separadas por al menos mayor que 24H. Ambas deben ser negativas. Para dar el alta de los casos confirmados se requerirá 2 tomas de muestras respiratorias separadas por al menos mayor que 24H. Ambas deben ser negativas. No existen evidencias científicas que demuestren que una persona que se ha contagiado de SARS-CoV-2 pueda volver a infectarse una vez superada la enfermedad. Consulte en este listado los números de teléfono que las comunidades autónomas han habilitado para informar sobre el coronavirus.